mi persona Pamela Víctor Aguilar, les vamos a hablar sobre el estudio de los parámetros farmacocinéticos de la metformina como tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y su relación con la formación de acidosis láctica. Como introducción, tenemos que Diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta a un número creciente de personas en todo el mundo y para el manejo de esta enfermedad se utilizan diferentes tratamientos farmacológicos, entre los cuales destaca la metformina como uno de los fármacos de primera línea. Este es un agente antidiabético oral que se ha utilizado durante décadas debido a su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la producción de glucosa en el hígado. Sin embargo, se ha observado que en casos graves su uso puede asociarse a la formación de acidosis láctica. Esta es una complicación metabólica potencialmente grave y se caracteriza por la acumulación de ácido láctico en sangre debido a un desequilibrio en el metabolismo de la glucosa. Si bien su incidencia es baja, es necesario comprender mejor los factores que pueden influir en su formación. Por lo tanto, surge la necesidad de realizar un estudio de los parámetros farmacocinéticos de la metformina en estos pacientes y su posible relación con la formación de acidosis láctica. objetivos. Objetivo general. Evaluar los parámetros farmacocinéticos de la metformina como tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y su asociación con la incidencia de acidosis láctica. Objetivos específicos. Determinar los niveles plasmáticos de la metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento con este fármaco. Analizar la relación entre los parámetros farmacocinéticos de la metformina, como la biodisponibilidad y el aclaramiento renal, y la incidencia de acidosis láctica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Evaluar la influencia de variables clínicas como la edad, el sexo, la función renal en los parámetros farmacocinéticos de la metformina y su asociación con la formación de acidosis láctica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Como justificación, la realización de este estudio reviste una gran importancia tanto a nivel social como en el ámbito farmacéutico y clínico, ya que desde el punto de vista social, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que afecta a un número significativo de personas en todo el mundo y la metformina es uno de los tratamientos más utilizados para controlarla. Entonces, al comprender mejor su farmacocinética y su posible relación con la acidosis láctica, nos va a permitir optimizar el uso y minimizar los riesgos asociados. Esto se traduce en un beneficio directo para los pacientes, ya que se podrán establecer pautas de tratamiento más seguras y eficaces, mejorando su calidad de vida y reduciendo las complicaciones asociadas a la enfermedad. En cuanto al valor teórico, este estudio genera conocimientos relevantes en el campo farmacéutico y médico. Se obtendrá información sobre los parámetros farmacocinéticos, lo cual contribuirá a un mayor entendimiento cómo se comporta el fármaco en el organismo y qué factores pueden influir en su metabolismo y eliminación. Además, al investigar la posible relación entre los parámetros, la formación de acidosis láctica, se podrá identificar posibles factores de riesgo y desarrollar estrategias de prevención más efectivas. En cuanto a la factibilidad práctica, este proyecto de investigación es viable debido a la disponibilidad de herramientas de centros de información científica y así como a la existencia de una población de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento con metformina. Antecedentes. La metformina fue aprobada por la FDA en 1995 para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Desde su aprobación en Estados Unidos, la metformina ha ganado popularidad y se ha convertido en un componente fundamental para el tratamiento de esta enfermedad metabólica crónica. La asociación de la metformina con la acidosis láctica como efecto secundario fue un tema de preocupación a lo largo de este tiempo, ya que durante este periodo se informaron casos de acidosis láctica en pacientes que tomaban metformina, lo que llevó a la retirada del medicamento en algunos países y restricciones en su uso. Sin embargo, a medida de que se realizaron más investigaciones durante el tiempo, se recopilaron datos adicionales y se llegó a la conclusión de que los casos de acidosis láctica estaban más que todo relacionados con el uso inapropiado de la metformina, especialmente en pacientes con insuficiencia renal u otras condiciones médicas graves. Llegaron a que la metformina misma no era la causa directa de la acidosis láctica, sino que ciertas condiciones subyacentes aumentaban el riesgo de este efecto secundario.
Marco teórico. Conocer la farmacocinética de la metformina es importante en relación con la acidosis láctica, porque ayuda a comprender cómo se comporta el fármaco en el organismo. Estos parámetros son relevantes para determinar la dosificación adecuada y evitar la acumulación excesiva del fármaco, lo cual podría aumentar el riesgo de desarrollar esta complicación. La metformina se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y alcanza su concentración plasmática máxima aproximadamente 2 horas después de la administración oral. Se distribuye rápidamente en los tejidos después de su absorción, dato importante para evaluar su exposición a diferentes órganos y tejidos, así como para determinar si hay acumulación excesiva en algún sitio particular. La vida media plasmática de la metformina varía entre 1,5 y 4,52 horas. Después puede prolongarse en pacientes con disfunción renal. Su biodisponibilidad es alta, es alrededor de unos 50-60%. Se une mínimamente a la proteína plasmática, lo que facilita su distribución en los tejidos. Se elimina principalmente sin cambios por los riñones y su metabolismo hepático es mínimo. Sin embargo, en caso de insuficiencia renal o hepática, los niveles del fármaco pueden acumularse en el organismo, lo que aumenta el riesgo de desarrollar esta complicación. Por lo tanto, hay pacientes que pueden requerir ajuste de dosis debido a su formación renal o hepática comprometida. En cuanto a la formación de acidosis láctica, se ha descrito que la afección se puede desarrollar porque la metformina puede inhibir la glucogénesis hepática, dificultando poder metabolizar adecuadamente la glucosa y llevando al aumento de la producción de ácido láctico y disminuyendo el consumo de oxígeno en los tejidos. Esto hace que se acumulen niveles más altos de ácido láctico en el cuerpo. Y los factores que se han asociado con un mayor riesgo de acidosis láctica en los pacientes tratados con metformina se incluye la difusión renal, ya que la metformina se excreta principalmente por los riñones y la función renal comprometida puede llevar a una acumulación del fármaco en el organismo. También si el paciente tiene insuficiencia renal, ya que el hígado es responsable de eliminar el ácido láctico producido por el metabolismo de la glucosa. Si este está con una función reducida, puede haber una acumulación de ácido láctico en sangre. Otros factores que también son importantes a considerar son las dosis elevadas de la metformina y las condiciones que afectan el flujo sanguíneo y la oxigenación en los tejidos. Esta afección puede desarrollarse en situaciones de hipoxia tisular como la insuficiencia cardíaca congestiva o la enfermedad pulmonar grave, que reduce el suministro de oxígeno a los tejidos y aumenta la producción de ácido láctico. También el consumo excesivo de alcohol, ya que puede interactuar con la metformina y potenciar los efectos adversos, lo que aumenta el riesgo de la acidosis láctica durante el tratamiento. Análisis de resultado y discusión. Tabla 1. La relación de la vía media de eliminación de la metformina y su duración de efecto. La interpretación de esta tabla implica que la metformina tiene una vida media relativamente corta y de un efecto terapéutico de una duración moderada. Esto sugiere generalmente que requiere tomar la metformina en intervalos regulares para mantener una concentración terapéutica constante en el organismo. Y en la tabla 2 tenemos la relación de la de biodisponibilidad de la metformina con lo que es el aclaramiento renal. Se estima que la biodisponibilidad oral es aproximadamente un 50-60%, que significa que alrededor de la mitad del fármaco administrado por vía oral se absorbe y se vuelve disponible en la circulación sistémica. En pacientes con función renal normal, se estima que el aclaramiento renal de la metformina varía entre 400 y 700 mililitros por minuto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aclaramiento renal de la metformina puede verse afectado por la función renal del paciente. Entonces, en pacientes con disfunción renal, el aclaramiento renal puede disminuir, lo que puede requerir ajuste de dosis para evitar la acumulación del fármaco en el organismo, ya que para reducir el riesgo de acidosis láctica, las concentraciones plasmáticas deben ser menores a 2,5 miligramos por litro. Factores de alto aclaramiento. Está como el bajo peso molecular asociado a insignificante unión a proteínas plasmáticas, transporte de transportadores de riñón, bajo, baja liposolubilidad que, que hace despreciable la reabsorción pasiva.
Marco metodológico. Para la elaboración de esta investigación se seleccionaron 10 artículos del periodo del 2014 al 2022. Estos tuvieron 5 en español y 5 en inglés. Para llevar a cabo el estudio se consideraron aquellos estudios que proporcionaron datos específicos sobre los parámetros farmacocinéticos de la metformina, así como la información sobre la formación de acidosis láctica en la relación con su uso. Conclusiones. En cuanto a las conclusiones, en general la metformina es un fármaco efectivo en el tratamiento para esta patología. Sin embargo, se debe tener precaución en la aparición de la acidosis láctica, monitoreando estrictamente los niveles de ácido láctico y especialmente en pacientes con factores de riesgo y función renal comprometida, ya que se determinó que la función renal es un factor crítico en el metabolismo de la metformina y su asociación con esta complicación. Es importante ajustar la dosis de metformina de manera individualizada y considerar factores clínicos relevantes para garantizar una terapia segura y efectiva para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que utilizan este fármaco. Muchas gracias y aquí tenemos las referencias.